Estimados alumnos, buenas noches. Hoy hablaremos acerca del aprendizaje esperado número 5. Predice el valor de potencial hidrógeno o pH de disoluciones de uso cotidiano en función de su uso. Las preguntas detonadoras que podremos contestar a través de todo el aprendizaje esperado son: ¿cómo se modela el comportamiento de un ácido o de una base? ¿Y dónde podemos encontrarlos? ¿En casa, en los laboratorios? ¿Son comunes, no tan comunes? ¿Los conocemos? ¿Los hemos usado? ¿Los hemos inclusive probado? De eso hablaremos. ¿Quién descubrió primero la estructura de los ácidos y las bases? Pues muchos químicos, por ejemplo Sorensen, el químico Arrhenius, la pareja de químicos Bronsted-Lowry y al final Gilbert N. Lewis. Hablaremos de muchísimos procesos químicos muy interesantes, como por ejemplo la ionización, la disociación y la diferencia entre ácidos y bases fuertes y débiles. De manera general, hablaremos de los ácidos y las bases. Recuerda que estos dos compuestos químicos están hechos a bases de juntar elementos químicos y muchos de ellos van a tener la presencia de elementos como el hidrógeno, del oxígeno y algunos metales y no metales. Hablaremos acerca de las propiedades generales de los ácidos y las bases, las teorías de los ácidos y las bases previas de quienes han estudiado estos compuestos, cuándo un ácido y una base puede ser fuerte o débil, qué tiene que ver la ionización del agua o la disolución de las muestras en agua. Muy importante, ¿cuál es el concepto de pH y de pOH? Y el instrumento que puede medir el potencial hidrógeno, que es el pHímetro o potenciómetro, y la escala de pH que podemos ver en esta figura. Para abordar este tema, primero debemos conocer algunos tecnicismos o palabras técnicas de los ácidos y las bases que se van a repetir mucho y que tenemos que conocer. Algunos de estas palabras o tecnicismos son los cambios o procesos químicos, por ejemplo, la ionización, que es la formación de iones, la disociación, que es el proceso inverso, la separación de iones, la electrólisis, que es un proceso que separa los iones, pero por medio de la corriente eléctrica, la transferencia de protones o de electrones, una muy importante reacción química que va a ser la neutralización, que se trata de combinar un ácido y una base para obtener sal más agua. El proceso de titular o de titulación una muestra, ya sea en un ácido, para saber la concentración que puede haber de iones. Por supuesto, la acidez, la basicidad o la alcalinidad que podemos ver en estas dos figuras. Se dirá que es ácido si el papel tornasol cambia a color rojo y se dirá que es base si el papel tornasol cambia a color azul. El cambio de pH o pH que tiene que ver con qué tan básico o qué tan ácido sea la muestra. La efervescencia que va a ser la aparición de burbuja y la presencia de agua. Y cuando una muestra se combina y se reactivan para dar lugar a carbonatos. La corrosión, tiene que ver también con cuando un metal se doblega ante la presencia de un ácido. Y muy importante, la concentración de iones. ¿Qué tiene que ver? Cuando nosotros veamos ese H3 o más, significa, o tenemos que decir que hay iones hidrógeno o también iones hidrógeno. Bien importante. Cuando veamos H3 o más, lo tenemos que leer como iones hidrógeno o iones hidrógeno. Y cuando veamos OH menos, podemos decir que vamos a medir la concentración de iones hidróxido, o también llamado iones hidroxilo u oxidrilo. Tiene varios nombres dependiendo del libro que podamos ver. Entre otros cambios físicos, vamos a encontrar palabras como el cambio de calor por indicador. Indicador va a ser una sustancia del aprendizaje número 6. Reactivos y sustancias indicadoras, que es tornar el color o hacer un viraje en el cambio de color de una sustancia indicadora y sobre todo disolución de una muestra. ¿Qué es diluir? ¿Cómo preparar una muestra para poderla trabajar en laboratorio y así identificar cuándo una sustancia es ácida o básica? Empezamos con la introducción. Ácidos y bases, recuerda, son compuestos hechos a base de la combinación de elementos químicos que generalmente van a tener combinaciones de hidrógeno, oxígeno, metales y no metales. De este lado, los ácidos son compuestos productores de iones. Un ácido va a tener iones hidróneo H3 o más y una base va a tener iones hidroxilo o H menos. ¿Qué características presentan los ácidos? Bueno, principalmente los ácidos tienen sabor agrio, presentan un pH de 0 a 6, reaccionan con los metales y se neutralizan formando una sal más agua, es decir, un ácido más una base se va a neutralizar para formar el compuesto sal y moléculas de agua. Otras características de las bases, por ejemplo, es que tienen sabor amargo y al tacto son jabonosos.
Presentan un pH de 8 a 14, tienen un tacto jabonoso y que también corroen la piel sobre todo y se van a neutralizar al combinarse con un ácido. Los ácidos y las bases se clasifican en fuertes o débiles. Por ejemplo, un ácido fuerte es el ácido clorhídrico, HCl. Un ácido débil, por ejemplo, es el ácido sulfídrico, H2S. Una base fuerte sería el ejemplo del hidróxido de sodio, que se utiliza mucho en los laboratorios y para hacer soluciones y disoluciones. Y finalmente una base débil, por ejemplo, el bicarbonato de sodio que ocupamos normalmente en la cocina o en la salud. Así que repasemos algunas propiedades generales de los ácidos y las bases, algunas físicas, algunas químicas. Propiedades generales de los ácidos. Poseen un sabor agrio. Algunos van a reaccionar con algunos metales del grupo 1, 2 y 3A como el zinc y el magnesio, desprendiendo hidrógeno. Acuérdate, la flechita hacia arriba significa que va a liberar hidrógeno al ambiente. Reaccionan con los carbonatos y los bicarbonatos produciendo dióxido de carbono y lo vamos a constatar cuando veamos efervescencia o burbujas en las paredes del recipiente. Conducen la corriente eléctrica cuando están disueltos en agua, es decir, un ácido tiene la potencia para cargar tu celular. Modifican el color de los papeles indicadores, por ejemplo, el papel tornasol, que es esta tirita que se encuentra aquí, va a cambiar a color rojo en disoluciones ácidas y con indicadores como la fenolftaleína en un medio ácido, la adición será incolora. Las propiedades generales de las bases o de los hidróxidos o también sustancias alcalinas, porque tiene 3 nombres, tendrán sabor amargo y son corrosivas al tacto, es decir, no las puedes sostener en la mano. Si tú agarras jabón, no lo puedes tener ahí mucho tiempo porque empieza a hacer efecto corrosivo y puede lastimar tu piel. Modifican el color de las sustancias indicadoras, el papel tornasol se vuelve de color azul y en un medio básico de la disolución de fenolftaleína vira a color rojo. Conducen la corriente eléctrica cuando están disueltas en agua y neutralizan a los ácidos haciendo una función de antiácido. En resumen, lo más importante es saber que un ácido virará a color rojo el papel tornasol para identificarlo y que una base virará el papel tornasol a color azul para identificar un hidróxido, una base o una sustancia alcalina. Estudiamos acerca de los científicos que estudiaron las teorías ácido-base. El primero será el químico Svante Arrhenius, que definió el ácido como una sustancia que en disolución acuosa produce iones hidrógeno. Por ejemplo, el ácido clorhídrico en disolución acuosa produce los iones H+1 y también el anión cloro-1. Mientras que una base en una sustancia que en disolución acuosa produce iones hidroxilo o H-1, donde el ejemplo tiene el hidróxido de sodio en solución acuosa que produce iones sodio más 1 y aniones OH-1. La teoría de Arrhenius no incluía las bases que no contienen OH como el amoníaco, pero después fueron ampliamente estudiadas. Años después, los químicos Johannes Brønsted y el químico Lowry definió al ácido como una especie química que dona protones y a una base como una especie química que acepta un protón. Aquí puedes ver algunos ejemplos donde el ácido clorhídrico en un medio acuoso regala su ácido, su base conjugada y su ácido conjugado, lo mismo que el amoníaco que se combina con agua. Finalmente, el químico americano Gilbert N. Lewis definió como un ácido una especie, átomo y una molécula que es un aceptor de pares de electrones y una base de Lewis es una especie que es una sustancia dadora de electrones. De hecho, este personaje o este científico que está aquí es el que por el cual lleva el nombre la estructura de Lewis. El aducto es un compuesto químico que nace de la combinación directa de dos especies químicas de su respectiva ordenación atómica. ¿Por qué? Porque en realidad se están transfiriendo electrones desde un compuesto al otro. Todos estos estudios sirvieron para medir de manera relativa la fuerza de los ácidos y las bases. Recuerda que hay ácidos fuertes y ácidos débiles, bases fuertes y bases débiles. ¿Pero cómo lo hicieron? Dice la teoría que la fuerza de un ácido o de una base está determinada por la capacidad que tienen de donar o aceptar protones desde el centro de su núcleo. En esta diapositiva podemos ver que los ácidos fuertes se disocian completamente, es decir, la separación de la molécula se da por completo.
Mientras que los ácidos débiles, como el H3COOH, que es el ácido acético, se disocia parcialmente porque aquí puedes ver que en realidad el cation hidrógeno es muy pequeño comparado al resto de la molécula. Las bases fuertes, por ejemplo, se disocian completamente separando al cation sodio del anión hidroxilo, mientras que las bases débiles no se disocian parcialmente. Lo más importante de esta diapositiva es identificar cuándo un ácido es fuerte o débil. Por ejemplo, esta lista de los ácidos son fuertes, por ejemplo, el ácido perclórico HSClO4, el ácido yodhídrico bromhídrico, el ácido clorhídrico con el que utilizamos para destapar los baños, ese es muy fuerte. Y esta imagen que es el ácido sulfúrico H2SO4 y entre otros que ocupamos mucho en el laboratorio es el ácido nítrico. Bases fuertes, por ejemplo, es esta imagen donde aparece el hidróxido de sodio, que es muy utilizado en los laboratorios, y el hidróxido de potasio o el hidróxido de magnesio, que es el que se utiliza como antiácido. Eso es importante. Incluido el hidruro de sodio, que es muy interesante como ejemplo, puesto que no es precisamente un hidróxido, pero tiene una capacidad de base fuerte. Mientras que algunos ácidos débiles, por ejemplo, son el vinagre o el vinagre de manzana o el vinagre blanco, el ácido bórico, el ácido carbónico. ¿Y por qué? Porque en realidad todos estos elementos son más bien semimetales y no son no metales como el resto de los ácidos fuertes. Mientras que algunas bases débiles que utilizamos en casa son, por ejemplo, la anilina, el amoníaco, que es el que utiliza en los tintes, que es una base débil, la metilamina o el hipoclorito de sodio, que es un compuesto diluyente de cloro o del cloralex que utilizamos, que también es la fórmula del clorazol, que es el que utilizamos para lavar ropa. Adentrándonos en materia práctica, abordemos el concepto y la escala de pH, que fue propuesto por el químico Sorensen en 1909. Imagínate, hace más de un siglo. El pH es el logaritmo decimal inverso de la concentración de iones hidróneo H3 o más. Recuerda que lo vimos. O el menos logaritmo decimal de la concentración de iones hidróneo, y esta es su fórmula. pH es igual al inverso de la escala logarítmica de la concentración de iones hidróneo. De la aplicación de las propiedades de los logaritmos, que es un artilugio matemático, y del conocimiento de los valores posibles de las concentraciones, obtenemos que el pH puede variar entre 0 y 14. De ahí van a ser la escala 0, 1, 2 hasta 14. De modo que los tipos de disoluciones se van a caracterizar dependiendo de su pH. De esta diapositiva rescatamos que este aparato que vemos aquí tiene dos electrodos y se llama pHímetro, y básicamente lo que está calculando es cuál es el pH de esta muestra. También se llama potenciómetro y es un aparato moderno de laboratorios químicos. De la misma manera que el pH, podemos definir el pOH, potencial de iones hidroxilos, que es el logaritmo negativo de la concentración de iones OH-, es decir, su logaritmo decimal inverso de la concentración de iones oxidrilo. El pOH es igual, y aquí está su fórmula. Se cumple a condiciones normales de temperatura y presión, y de ello podemos despejar la siguiente fórmula: pH más pOH deberá dar igual a 14 en soluciones acuosas diluidas. Aplicando esta fórmula, podemos ver que se convierte en una escala de pH que tiene diferentes colores, que es el espectro con el que a través del mismo o a través de los colores también podemos identificar si una sustancia es ácido, básica o neutra, siempre y cuando utilicemos un indicador universal. La escala de pH es un instrumento colorimétrico que en realidad puede ser una hoja de papel impresa. Lo muy importante es saber que los valores de pH 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 6.9 son valores ácidos, siendo 0 muy ácido, de 1 a 4 moderadamente ácido y 5 y 6, que en realidad solamente sería 6, ligeramente ácido. El número 7 corresponde a un pH de sustancias neutras desde 7.0 hasta 7.9. Mientras que la escala 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 representan la escala del pH alcalino, ligeramente alcalino o básico, moderadamente alcalino o básico, o muy alcalino, muy básico, y es totalmente hidrógeno. Podemos ver la escala de pH de manera horizontal o también de manera vertical.
como este de aquí, donde el neutro es el número 7, que correspondería a una muestra, por ejemplo, de leche, de agua de lluvia o de agua destilada, para ser más correctos. Y hacia arriba serían los valores muy ácidos, por ejemplo, un ejemplo de pH 0 sería el ácido muriático, es decir, el ácido clorhídrico, o el ácido sulfúrico de las baterías. Un pH 12 es, por ejemplo, el jugo de limón.